Ok, chicos, yo creo que ahora sí. Ahora sí me dejó de funcionar, entonces no podía poner ni el audio ni podía poner nada. Entonces, pero yo creo que ahora sí nos sacó y yo creo que volvimos a entrar. O no sé si sería a mí nada más a la que me sacó, pero yo creo que ya, ¿verdad? Entonces, voy a compartir el documento que yo les envié por la tarde. No sé si lo están viendo en pantalla, chicos. Ahí ustedes me indican. Sí, profe. Sí lo están viendo, ok. Vamos a darle lectura. La semana pasada nosotros quedamos en las visiones del narrador, ¿verdad? Cuando era un narrador omnisciente, cuando era un narrador testigo, cuando era un narrador protagonista, ¿verdad? Y también quedamos en la parte de los espacios, ¿verdad? Cuando era un narrador físico, perdón, en el espacio físico, el espacio psicológico, el espacio político, moral, ¿verdad? Y hay otros espacios, ¿verdad? Hoy vamos a ver los estilos. En los estilos, pues la verdad es muy fácil identificarlos. Lo que pasa es que tienen que fijarse bien y tratar de ir aprendiendo a identificar, ¿verdad? Cuándo hay un estilo y cuándo no. Por ejemplo, los estilos narrativos, ¿verdad? El estilo directo es cuando es el propio personaje quien habla en la obra, ¿verdad? Siempre cuando el personaje habla va introducido por un guión. Entonces, La cobertura. nos está fallando como el internet, ¿verdad? Sí, No, profe, yo no me, casi que no le entendí nada, desde que ok, empezó casi que no le he entendido nada. sí. A veces en la mañana también me pasa, los chicos me dicen, ahí está Willy. Ok, ustedes me van indicando, a ver. En la clase anterior pues no tuve problemas, pero veo que con ustedes sí. Tal vez por ser más tarde, el internet está más desocupado, pero no sé. Ok, voy a volver a repetir a ver si me logran entender. Les decía que la semana anterior estuvimos viendo lo que eran los narradores, ¿verdad? La visión del narrador, cuando es omnisciente, cuando es testigo, cuando es protagonista. ¿Sí me escuchan, chicos? Ahí yo no sé Más o cómo menos. Sí, como sí, señora, está bien así. Sí, ahora sí. Ok, mejoró por lo menos. Ok, entonces, también vimos los espacios, cuando es espacio psicológico, cuando hay espacio físico, cuando hay espacio político, moral, ¿verdad? Y hay otros espacios, ¿verdad? Los que vimos que ustedes tienen ya en su documento cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo analizar un trozo, un fragmento, ¿verdad? Y que venga alguno de estos espacios para poder identificarlo. Bueno, todo eso lo vimos la semana anterior. Esta semana vamos a ver los estilos narrativos. Normalmente el estilo directo es cuando es el mismo protagonista quien habla en la obra. Por ejemplo, en la semana pasada vimos cuando era un estilo indirecto, inclusive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era otra persona a la que hablaba en la obra, la que iba narrando esa obra, y los personajes no hablaban en ninguno de de las tres visiones del narrador, ni en el protagonista, ni en el testigo, ni tampoco en el omnisciente, ¿verdad? Pero resulta que sí hay obras donde es el mismo personaje el que habla, ¿verdad? Normalmente lo podemos identificar con mayor facilidad porque va introducido por un guión, como lo vemos en el documento, que dice que el estilo directo es aquel en el que el narrador concede la palabra a los personajes, ¿verdad? Son los personajes los que hablan en la literatura. En este estilo las frases siempre van introducidas por guiones. Ejemplo, señor Don Joaquín. Ah, señor Don Joaquín.
¿Qué quieres, hermano Sancho? Respondió Quijote, ¿verdad? Entonces ustedes ven que ahí el narrador le está concediendo la palabra a los personajes y son los mismos personajes los que están hablando. Entonces, este estilo es directo. ¿Por qué directo? Porque es el mismo personaje el que habla. Y para poder identificarlo con mayor facilidad, como les decía, va introducida la frase por un guión, como lo vemos acá. Ahora bien, ¿cuál es el estilo indirecto? Esto es un párrafo tomado de la novela de Don Quijote de la Mancha. El estilo indirecto. En este estilo es el narrador quien toma la palabra para el relato. Nos dice lo que los personajes hacen o dicen. Habla de ellos. Estas frases de estilo indirecto no van introducidas por guiones, ¿verdad? Entonces, el estilo indirecto es cuando es el narrador quien habla, ya sea un narrador omnisciente, ya sea un narrador protagonista o ya sea un narrador testigo, que ya eso sabemos cómo identificarlo, ¿verdad? Y vemos un ejemplo acá. Dice, mamá dijo un día que era muy triste que comiéramos separados y que comenzábamos a comer todos juntos en su cuarto, en la mesita de la sala. Pero a la semana dijo que que el cuarto se le estaba pasando el olor de manteca y que le revolvía el estómago y que mejor volviera a comer los dos solos en el comedor. Entonces vemos aquí que aquí es un narrador el que está hablando. A ver, chicos, ¿qué tipo de narrador está hablando acá? En ese párrafo. Indirecto. Ajá, el estilo es indirecto. ¿Y por qué es indirecto? Porque está hablando un narrador, ¿verdad? No es el personaje, ok. ¿Y qué tipo de narrador es? ¿Qué tipo de narrador es? De acuerdo a lo que... Ese es el testigo. Vamos a ver, Protagonista. el protagonista. Dice, mamá dijo un día que era muy triste que comiéramos separados y comenzábamos a comer todos juntos en su cuarto. O sea, está relatando algo que es de él, no es algo que él vio en la mesita de la sala, pero a la semana, a la semana dijo que el cuarto le estaba pasando el olor de manteca y que le revolvía el estómago y que mejor volviéramos a comer los dos solos en el comedor, ¿verdad? Entonces sería un narrador protagonista, ¿verdad? Porque está contando su propia historia, ¿verdad? Está contando algo que él está viviendo, ¿verdad? Entonces vea que es un narrador protagonista y el estilo es indirecto, ¿verdad? Porque no es el personaje el que está hablando, sino es un narrador. Ok. Entonces aquí tenemos lo que son estilos indirectos y estilo directo. Directo e indirecto, ¿verdad? En el directo se ve mucho como el diálogo. También en el diálogo el estilo es directo, ¿verdad? Porque el diálogo son los personajes. Ok, código apreciativo. Cuando ustedes, en las primeras preguntas, según el código apreciativo, ¿verdad? Entonces aquí en poquitas palabras, en un párrafo de 3 renglones, se les va a explicar o se les va a introducir qué es el código apreciativo para que ustedes sepan interpretar este fragmento que les van a poner. Consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado. O sea, el narrador, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, la manera de considerar la vida, la muerte, el amor, la guerra, entre otros temas que se le presentan en la obra. En otras palabras, es saber interpretar los sentimientos del narrador. ¿Qué quería decir? ¿Qué estaba sintiendo en ese momento? Algunos sentimientos que causaba algunas frases, ¿verdad? En la obra, por ejemplo, ¿qué estaba pasando? Había ira, había emoción, había amor,
¿verdad? Entonces, tratar de interpretar lo que el narrador estaba pasando o quería decir o quería expresar en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a lo mismo que habíamos comentado en otras ocasiones, mucha comprensión de lectura, tratar de comprender e imaginar, chicos, también la imaginación, ¿verdad? Que de verdad, aunque uno sabe que no es lo mismo que yo coja una novela y que la empiece a leer, que me guste, y yo empezar a imaginar, ¿verdad? Lo que está pasando dentro de la obra, a un momento de examen que es muchísima atención, que yo no me voy a poner romántica, ¿verdad? Y de que es más difícil la concentración en este aspecto, ¿verdad? De tratar de imaginar un fragmento, de imaginar una obra, ¿verdad? Uno lo sabe, pero sí tratar de visualizar, ¿verdad? Mentalmente, de cerrar los ojitos y de decir, me hice como las imágenes, como si fuera una cinta, como si fuera una novela, ¿verdad? Y tratar de meterme en el personaje, inclusive, ¿verdad? Y se nos haría muchísimo más fácil es tratar de determinar o identificar, reconocer, ¿verdad? Lo que quiere decir ese código apreciativo, ¿verdad? Ok. La parte del contexto sociocultural. A veces a ustedes, bueno, casi siempre, ¿verdad? Y si ustedes cogen un examen anterior, siempre esta parte viene, ¿verdad? En las primeras preguntas, igual. Contexto sociocultural es reconocer ciertos aspectos dentro de los cuales se ha creado la obra. Su autor, el momento en que fue escrita la obra, el lugar, las particularidades del entorno, lo que estaba pasando, la política, las ideas que prevalecen, lo que significó y significa desde que fue publicado, es también observar cuáles características presenta del género del movimiento literario al que pertenece. Esa parte, el movimiento literario, el género al que pertenece, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las características de la novela, del cuento, ¿verdad? Para poder ir identificando y analizando un poquito, aunque sea en fragmentos, aunque no sea una novela completa, esa parte, ¿verdad? El contexto sociocultural. Ok. Dice, estructura de la obra. Se refiere a la estructura y a la interpretación que se da en el texto de acuerdo con ciertos puntos que son los siguientes. Orden de la historia. La historia puede ser redactada en dos maneras. Por ejemplo, esta parte, bueno, yo la dejé, ¿verdad? Para que ustedes tuvieran como la información completa. Pero esto fue si a ustedes les van a poner un capítulo de una novela, ¿verdad? Un capítulo entero o no sé, como algo más extenso. A ustedes les ponen párrafos muy pequeños. Sin embargo, no está mal que ustedes vayan teniendo conocimientos, ¿verdad? Dice orden de la historia. La historia puede ser redactada de dos maneras, lineal o psicológico. Los hechos son narrados en el orden en que sucedieron, ¿verdad? Y perturbado es cuando el orden se altera un poco. Y dice, es cuando el orden en que se cuentan los hechos se altera, ¿verdad? Okay. Ahora bien, también a ustedes les preguntan sobre los registros del aula, ¿verdad? Acá no viene ejemplo de cada registro. Yo tengo un libro bastante bueno que es de español, muy, muy completo. Yo busqué hoy como ejemplos de cada registro del aula y no sé, creo que no encontré, pero voy a tratar de buscar más, a ver si encuentro, tal vez con alguna compañera, puedo conseguir como un ejemplo de cada uno para que ustedes visualicen y sea más fácil para ustedes a la hora del examen que por lo menos recordar cuál era ese ejemplo y compararlo a la hora de lo que ustedes están realizando. Entonces, el registro del aula se refiere al tono en que se está hablando dentro de la obra, ¿verdad? Ustedes ven que dependiendo los personajes, el contexto, la parte sociocultural, así los personajes hablan. Si, por ejemplo, es un contexto donde la gente
tiene un estatus económico alto, académicamente tienen universidad, bueno, académicamente son dotados, por ejemplo. Entonces, pues posiblemente el lenguaje va a ser muy culto, ¿verdad? Si los personajes son campesinos, viven en pueblo, su nivel académico es un poquito bajo, entonces posiblemente el lenguaje va a ser más coloquial, ¿verdad? Entonces también hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? La parte de ambiente, la parte de contexto en que se desenvuelve la obra, porque asimismo va a ser su lenguaje, ¿verdad? O su registro de habla. También es importante si en alguna parte, en algún fragmento que se tome de la obra y se habla muy técnicamente, ¿qué quiere decir la parte técnica? Bueno, no sé, que aparezca un doctor, por ejemplo, entonces habla con términos sumamente altos, ¿verdad? De un tema en específico, entonces ahí nosotros podemos decir ese lenguaje es técnico. O el lenguaje científico, ¿verdad? Que nos habla totalmente de la ciencia, de experimentos, de cuestiones de estas. Entonces también el lírico es un lenguaje muy romántico, ¿verdad? O muy de poesía, muy de figuras literarias y figuras de construcción, que ya ustedes el año pasado las vieron, entonces sí pueden determinar un poquito de eso y que igual los vamos a volver a ver. Entonces voy a leer un poquito ahí. Dice, registros del habla se refiere a los diversos tonos que se usan en el texto. Serio, humorístico, irónico, ¿verdad? Que también se puede dar. Sin embargo, ustedes estos no se los preguntan tanto, les preguntan más como la parte culto, bueno, los otros que voy a mencionar más adelante. Dice, tiene que ver con los tipos de lenguaje que emplea el narrador y los personajes, culto, popular, coloquial, técnico, científico y lírico. Esos son los que a ustedes les preguntan, ¿verdad? El humorístico, irónico, en realidad yo en ningún examen lo he visto y ni tampoco viene en el temario. Sin embargo, pues está aquí incluido, ¿verdad? También es bueno que ustedes tengan, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Que pueda salir algo por ahí, ¿verdad? Pero no está en el temario ni tampoco en ningún examen ha salido. Pero sí es importante que ustedes vayan identificando cuando este lenguaje, o sea, identificar cuando el lenguaje es culto, cuando es popular, cuando es coloquial, ¿verdad? Y diferenciarlo uno del otro, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de buscarlo a partir de mañana, ¿verdad? Un ejemplo de cada uno, ¿verdad? Para que ustedes, como les decía, ustedes lo tengan y de una vez se los paso, ¿verdad? Para que ustedes ahí tengan. Dice, ok, estilos de habla es la forma en que el narrador presenta lo que dicen los personajes, ¿verdad? Hay dos estilos, bueno, esto es lo que ya habíamos visto anteriormente, es que lo cogí de dos documentos. El estilo directo, que ya nosotros lo explicamos, y el estilo indirecto. Además, viene el código apreciativo, vamos a ver una cosa. Ok, que viene también acá, se viene repitiendo. Es lo mismo, ¿verdad? Consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado, la manera de considerar la vida, muerte, amor, guerra, entre otros, ¿verdad? Entonces ya eso lo teníamos un poquito ahí claro, ¿verdad? Y bueno, hasta acá. Ok, son las 8:30, ¿verdad? Van a ser las 9. Ok, ¿dudas, chicos? No, profe, gracias. No. Profe, No, por el momento no. No. profe, Dime. a mí sí me gustaría como no sé, si nos pudiera dar ejemplos del código apreciativo para ver qué es lo que uno tiene que analizar. Ejemplos de código apreciativo, ok. Vamos a ver. Voy a cerrar. ¿Puedo cerrar este documento? Sí. Sí, señora. Sí, ok. Voy a cerrarlo. Voy a buscar
los mismos exámenes que nosotros hemos estado trabajando, ¿verdad? Porque acá, ahí quedan 7 minutos de esta reunión. Si se saliera, pues nada más volvemos a regresar, ¿verdad? Vamos a ver. Ujú. Ok, voy a abrir este examen. Siempre al principio, vienen este tipo de preguntas, ¿verdad? Casi que son como las primeras que vienen. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Ustedes me indican si ya se compartió para ustedes? Sí, profe. Sí, ok. Sí, señora. Ok. Ajá. Vamos a irnos bien. En la primera pregunta siempre viene de textos no literarios, ¿verdad? Entonces es comprensión de lectura. Son dos. Ah, bueno, bueno, en este viene solamente una. La siguiente es inferencia, ¿verdad? Es inferir lo que viene en el texto, ¿verdad? Lo que no está plasmado tan claramente, nosotros tenemos que inferir, que también nos lleva a mucha comprensión de lectura. Ok. En la tercera, ok. Ve, Susana, ¿verdad? Fue la que me preguntó. Sí, profe. Ok. Ve aquí, Susana, en el punto número 3, no sé si ya usted ha visto, bueno, sí, usted me dijo que sí había visto, ya usted ha hecho este tipo de exámenes, ¿verdad? Sí. Sí, ok, entonces ya usted los conoce un poquito, ¿verdad? Ok, ve que acá nos está preguntando, dice, de acuerdo con el contexto sociocultural, ¿en qué se enmarca el fragmento anterior? ¿En qué se enmarca el fragmento anterior? La servidumbre, ¿ok? Entonces, ve que esto es mucha comprensión de lectura, más que todo, ¿verdad? Dice, y entonces vamos a leer el texto. Es tomado del niño con la pijama a rayas, ¿no? Entonces, ves que de las novelas que a ustedes les propusieron, tomaron este fragmento, ¿verdad? No les pusieron la novela completa, sino tomaron solamente un fragmento. Ok, dice, Bruno la conocía de toda la vida. María había empezado a trabajar para ellos cuando él tenía solo 3 años y en general siempre se habían llevado bien. Pero hasta entonces ella nunca había dado señales de tener vida propia. Se limitaba a hacer su trabajo. Ok, en el contexto sociocultural, chicos, ¿de qué nos está hablando acá en este fragmento? De María la empleada. De María la empleada. ¿Cómo era María? Dice que era muy reservada. Era muy reservada. ¿Qué más dice de María? Profe, que se limita a hacer su trabajo. Que se O limita, sea, ajá, yo que no se, sé li- si, Que se limita a tener vida propia. ajá, exactamente. O sea, nos da a entender que María es como algo que solamente se mueve, hace como un robot, ¿verdad? Hace, no tiene sentimientos, no habla, no tiene vida propia, ¿verdad? Ahí sería entonces la opción B, Se, profe. se Ajá. limita a cumplir con sus labores. Se limita a cumplir con sus labores, nada más, o sea, es como una persona cuando uno dice, mira, ni se siente, ¿verdad? Porque no habla, no opina, o sea, es como si no estuviera, ¿verdad? Es como si no estuviera. Hay personas que son así, ¿verdad? Entonces, ven, para Susana, bueno, para todos en realidad, pero como Susana fue la que me preguntó, vamos a devolvernos al concepto de que yo les puse en el documento del contexto sociocultural. Yo acá lo tengo abierto en mi teléfono. Voy a volver a leer para no abrir otra vez acá. Dice, es conocer ciertos aspectos dentro de los cuales se ha creado la obra. Su autor, el momento en el que fue escrita, la obra, el lugar, las particularidades del entorno, lo que estaba pasando, la política, las ideas. Ok,
es conocer un poquito hacia adentro, ¿verdad? De los autores. En este ejemplo, Susi, nos está hablando de un personaje, ¿verdad? Por supuesto, aquí nos estamos limitando porque el fragmento es realmente pequeño, ¿verdad? Pero entonces nos estamos metiendo en el personaje de María. Ahora bien, dice, de acuerdo con el contexto sociocultural en que se enmarca el fragmento anterior, la servidumbre, o sea, nos está enfocando directamente en María, habla únicamente con los vecinos, se limita a cumplir sus labores, dialoga solamente con los adultos de la casa, tiene confianza con los patrones para compartir sus historias. Entonces ustedes me dijeron que ¿cuál era? La B. La B. Profe, aparte A de ver, que profe. dice que no, o sea, no dice que ni habla con los vecinos, ni que tiene confianza con los patrones, o sea, es como todas, esas tres, o sea, son como descartables, la única es como la B. Exactamente, exactamente, porque en realidad el fragmento no está enredado. A veces nos ponen un fragmento un poco enredados, confusos, ¿verdad? Y también las opciones nos la ponen confusa, o ponen dos que se parecen mucho y uno se tambalea, ¿verdad? En este caso, pues está bastante claro, como dice Jenny, ¿verdad? De las otras opciones realmente no nos está hablando o no identifica al personaje, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? El único que se acerca y que cumple con lo que nos describe en el personaje es la opción B, se limita a cumplir con sus labores nada más. Entonces, para responderle a Susana, ves que nos metimos como un poquito en el personaje, nos metimos un poquito en la vida de la servidumbre. También hay que cuidar mucho lo que nos están preguntando, ¿verdad? Porque si yo digo, mira, nos están preguntando solamente de la parte sociocultural, pero yo tengo también que ver cuál es la pregunta, ¿verdad? Porque aquí no se especifica sobre